La verdad que guardó en silencio y que solo su madre conocía salió a la luz en una confesión que estremeció a todos. Sanctorum decidió enfrentar su enfermedad en la más estricta intimidad. Esta noche relatamos una historia marcada por el silencio y la confidencia más profunda. Sanctorum habría optado por compartir su diagnóstico únicamente con la persona que le dio la vida. La decisión no fue impulsiva ni dramática, sino profundamente personal. Durante semanas, mantuvo una serenidad que pocos lograban descifrar. Su entorno percibía algo distinto, pero no imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El actor eligió el camino del recogimiento antes que el de la exposición. Según lo que se ha podido reconstruir, la conversación con su madre fue breve pero intensa. No hubo discursos extensos ni escenas desbordadas. Fue un diálogo íntimo, cargado de miradas y pausas significativas. En ese espacio privado se concentró todo el peso de la noticia. La confianza absoluta marcó ese instante. Fue un momento que quedó sellado entre ambos. Mientras tanto, ante el mundo, Sanctorum continuó mostrando entereza. Sus apariciones públicas no reflejaban tormenta alguna. Sonreía con naturalidad y mantenía su rutina habitual. Nadie sospechaba que atravesaba un proceso delicado. Esa dualidad entre lo público y lo privado llamó poderosamente la atención. Era la representación de una fortaleza silenciosa. La decisión de contarlo solo a su madre revela una dimensión profundamente humana. En situaciones límite, muchos regresan al origen. Zeng buscó refugio en quien siempre fue su sostén. No fue un acto de desconfianza hacia los demás. Fue una necesidad emocional de volver a lo esencial. Allí encontró la calma que necesitaba. Las horas posteriores a esa confesión estuvieron marcadas por la reflexión. No hubo anuncios ni comunicados. El silencio se convirtió en su escudo. Su madre asumió el rol de guardiana del secreto. Juntos enfrentaron el impacto inicial con discreción. Fue una alianza tejida en la adversidad. Con el paso de los días, su comportamiento no cambió de forma evidente. Esa estabilidad sorprendió a quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su círculo más íntimo comenzaron a notarse pequeños gestos de introspección. Miradas más profundas, silencios más largos. La serenidad seguía presente, pero era distinta. Estaba cargada de significado. La enfermedad, descrita como un desafío importante, se convirtió en una batalla personal. Zeng decidió procesarla a su manera. No buscó dramatismo ni compasión pública. Eligió la reserva como forma de protección. Esa postura generó respeto en su entorno cercano. Fue una decisión que definió su carácter. La relación con su madre se fortaleció en medio de la incertidumbre. Cada conversación adquiría un valor especial. No siempre se hablaba del tema directamente. A veces bastaba con compartir el mismo espacio. El vínculo maternal se convirtió en su ancla emocional. Fue un apoyo constante y silencioso.
Quienes ahora conocen esta verdad han reaccionado con sorpresa. Nadie imaginaba que el actor cargaba con tal peso en soledad. La revelación no busca generar conmoción. Más bien invita a comprender la complejidad de las decisiones personales. Cada ser humano enfrenta la adversidad de manera distinta. Zeng eligió el camino de la intimidad. En medio de esta situación, su fortaleza ha sido evidente. No se dejó definir por el diagnóstico. Continuó proyectando profesionalismo y compromiso. Esa actitud envía un mensaje claro de resiliencia. La enfermedad no apagó su determinación. Al contrario, parece haberla reforzado. El hecho de confiar solo en su madre habla de una conexión profunda. Es un recordatorio de que, ante la vulnerabilidad, buscamos raíces. Zeng encontró en ese lazo la energía necesaria para seguir adelante. No fue una historia de aislamiento total. Fue una elección selectiva de confianza. Y esa elección marcó la diferencia. Hoy, al conocerse esta impactante verdad, el enfoque cambia. Ya no se trata de especulaciones. Se trata de comprender el valor del silencio. La discreción puede ser una forma de fortaleza. En su caso, fue un escudo emocional. Una manera de procesar sin presiones externas. El camino no ha sido sencillo. Cada día representa un reto distinto. Sin embargo, la serenidad sigue siendo su carta de presentación. La revelación de este secreto no lo muestra débil. Lo muestra humano. Y esa humanidad conecta profundamente. Así se revela esta historia que permaneció resguardada en el círculo más íntimo. Zeng Torun enfrentó su enfermedad con una decisión firme: confiar solo en su madre. Un gesto que habla de amor, de confianza y de protección mutua. Una elección que definió el tono de esta etapa. Y una verdad que ahora se conoce con respeto y empatía.